Vamos a hacer el primer ejercicio de la segunda ayudantía. Dice determinar la curva que pasa por un medio, tres medios, y corta a cada miembro de la familia x cuadrado más y cuadrado igual c, ¿cierto? La familia de los círculos. Y esta curva debe formar un ángulo de 60 grados. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar la expresión que demostramos en el video anterior. Yo ya lo tengo copiado acá, así que le doy pegar y aparece la expresión que demostramos antes. Entonces, cosa identificable de inmediato, el ángulo de intersección, es decir, gamma, debe ser 60 grados. Entonces yo ya tengo acá que es un tangente de 60 grados, lo cual es raíz de 3. Y me queda esta expresión, ¿cierto? Ahora necesito encontrar el f', la derivada de f, porque el y' es la incógnita, ¿cierto? Lo que yo quiero resolver. La curva conocida que debe pasar por un medio, tres medios. Entonces el f' yo lo saco de la curva conocida, que es esta. O sea, a esta curva que yo conozco la debo derivar respecto de x, lo cual me queda 2x más 2y por y' igual 0. Entonces si despejo y' me da menos x sobre y. ¿Ok? Entonces la derivada de f es esto, básicamente. Esta es la derivada de la función conocida, ¿cierto? La y'. Entonces acá ya tenemos nuestra f, que podemos ahora reemplazar en la expresión. Si la derivada de f es y', entonces y es f, obviamente. ¿Ya? Entonces, reemplazando, me queda raíz de 3 menos x sobre y menos y', 1 más menos x sobre y ¿ok? Entonces esto lo podemos ir desarrollando con álgebra, y al desarrollar con álgebra podemos despejar y', lo cual nos tiene que resultar, y el procedimiento me lo voy a ahorrar, nos tiene que dar esto, ¿sí? Entonces acá ya tenemos nuestra ecuación diferencial que debemos resolver para hallar cuál es la curva que intersecta en 60 grados a la familia de los círculos y que pasa por cierta coordenada. Ya. Ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Con los métodos que hemos visto hasta ahora. Esto es, ¿cierto? Un y' igual a una fracción. Tengo un x sumado de un y, un x sumado de un y. Si yo tuviera algo sumándole, por los videos anteriores de la ayudantía 1, sabemos que deberíamos hacer un análisis entre las intersecciones de esta recta con esta recta, ¿cierto? Pero como obviamente no es el caso, simplemente para estos casos nosotros factorizamos por x, para así tener un y sobre x arriba y abajo. Entonces de esa forma se simplifican los x, y ahora puedo hacer un cambio de variable. Cambio de variable sea un z, y el cambio de variable va a ser y sobre x, ¿cierto? Entonces acá tenemos ya lista esta sustitución. Despejo el y para ahora poder derivarlo respecto a x. Ya despejo el y para que quede el y' de inmediato al derivarlo. Y', por regla de la cadena me queda z más x por z'. Entonces ya tengo mi sustitución. Ahora voy a reemplazar. Entonces, reemplazando, z más x por z' es igual a 1 más raíz de 3 por z, raíz de 3 menos z. Lo que resta ahora es despejar el z'. Entonces, de nuevo
Me voy a ahorrar todos esos pasos, lo pueden hacer ustedes. Y les debe resultar lo siguiente. Les debe resultar esta ecuación con el z' despejados, que claramente es una ecuación en donde podemos separar las variables para luego integrar y así obtener la solución en términos de z. Entonces obtenemos esto. Vamos a separar variables. Separamos variables. Siempre me queda mal el 3. 1 más z cuadrado igual a 1 sobre x de x, ¿cierto? Integramos ahora. Y aquí a la derecha claramente me queda un logaritmo de x más una constante. Y aquí me queda esta fracción. Esta fracción que vamos a separar en dos. Simplemente la separo. ¿Ok? Entonces la separé. Ahora voy a arreglar un poco esto. Finalmente separo la integral en dos. Me quedan dos integrales. Voy a tratar de resolver las integrales porque veo que hay gente que no recuerda muy bien cómo hacerlas. ¿Ya? Ahora, esta primera integral es una integral conocida. Es un arco tangente. ¿Ok? Y esta segunda integral. Esta segunda integral es un logaritmo natural. Esto obedece a la propiedad o regla o truco, si es que quieren llamarlo, que el numerador, al ser la derivada del denominador, el resultado de esa integral va a ser igual al logaritmo natural del denominador. Entonces en este caso la derivada del denominador sería 2z y el numerador solo tiene z. Así que le voy a agregar un 2 y como se lo agregué, se lo quito. Entonces me queda un medio del logaritmo natural de 1 más z cuadrado. Otra cosa es que como no todos los términos son z, no todos los términos son logaritmo natural, la constante c no la voy a expresar como logaritmo natural de c, simplemente c, porque de todas formas no la puedo unir con toda la ecuación. Ya, si este de acá fuera logaritmo natural, es más conveniente expresar la constante como logaritmo de c. ¿Ok? Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya tenemos nuestra solución. Ahora nos podemos devolver a las variables originales. Recordemos que z es igual a y sobre x. Entonces reemplazamos acá este 1/2 puede ingresar como la raíz, ¿cierto? Entonces esto aún podemos simplificarlo. Voy a operar esta suma que hay acá y me queda de la siguiente forma. ¿Sí? Ahora acá tengo la siguiente situación. Tengo este logaritmo, el argumento tengo una fracción, y si separo esas fracciones puedo obtener lo siguiente, ¿cierto? De esa fracción puedo separarlo en restas. ¿Y por qué hago esto? Porque este logaritmo de acá lo puedo cancelar con ese de ahí. Solo por eso. Y para simplificar lo más que pueda la solución. La expresión que queda, porque la solución ya la resolvimos ya. Entonces me queda logaritmo de x. De esta forma se restan. Y nos queda esta expresión. Entonces
Finalmente nos queda una expresión implícita. Estos logaritmos son de valores absolutos, pero como la raíz no puede cambiar de signo, ya no es necesario escribir los valores absolutos, ¿cierto? Entonces nos queda esta expresión, que es la solución implícita de la ecuación diferencial que pudimos obtener cambiando las variables, ¿cierto? Y que a su vez obtuvimos tras hacer el cambio de variable. Entonces, nosotros venimos de esto de acá, y obtuvimos la solución implícita de esta forma. ¿Ok? Entonces, en resumen, esta curva que acabamos de expresar acá en términos generales, porque tiene una constante, forma un ángulo de 60 grados con la curva de los círculos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a obtener la curva que pasa por la coordenada que el enunciado nos indica. Debe pasar por 1 medio, 3 medios. Entonces vamos a reemplazar correspondientemente el 1 medio y el 3 medios. De esa forma obtenemos C. Entonces acá queda arco tangente de 3, que creo que es un valor decimal. Realmente no importa mucho eso. Acá me queda 1/4 más 9/4. Entonces me queda la raíz de 10/4. Entonces no puedo, en realidad no se puede obtener un valor exacto de esto, así que lo vamos a dejar así. Por lo tanto, la curva que pasa por la coordenada que nos indican acá sería la siguiente. Qué raro que se haya justo engrosado el lápiz. Bueno, esta es la curva que forma 60 grados con la familia de los círculos y que pasa por 1 medio, 3 medios. Entonces aquí ya estaría listo el ejercicio 1.